Soy doctora en Sociología. Soy coordinadora del Colegio de Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pues siempre es una pregunta muy difícil, ¿no? Lo más fácil es decir que un sociólogo estudia la sociedad, ¿no? Y entonces caemos en lo mismo. Pero una respuesta muy acertada de uno de los grandes sociólogos, que es Graham Mills, es que el sociólogo identifica los grandes problemas de su época y propone soluciones. Yo veo sobre todo los programas de los canales de televisión de paga. Por una cuestión de decisión personal dejé de ver los otros canales. Digo, a veces sí, si alguien está viendo, pues sí, más o menos me entero de qué es lo que pasa en la televisión local. Y, no sé, veo 15 minutos el noticiero de la mañana a ver qué está pasando y ya. Pues de los que más he oído, bueno, son las telenovelas, que es de repente algún familiar que está viendo alguna telenovela. Por ahí de repente también algunos familiares ven Sabadazo, y de la televisión local, pues de repente he visto así los programas esos que pasan en la noche, el de Chavana y esto, sí, el de Mayito, que no sé cómo se llama. Sí, te digo, por ejemplo, el que de repente he visto un poco más es de Mario Besares, el de Acábatelo. Y pues sí me parece, no sé, que utilizan mucho esto de la otra persona de la que me burlo, pero de una manera muy excesiva, ¿no? Hay muchos prejuicios entremezclados, hay una burla sobre si alguien tiene algún defecto físico, o sea, yo creo que se abusa mucho de eso, ¿no? Y es un poco molesto porque es muy reiterativo, ¿no? O de repente sale un anciano vestido, no sé qué es, una coneja o algo así, y es esa burla, ¿no? O sea, constante, que ahí es una burla, por ejemplo, sobre los gays, una burla sobre los viejos, entonces no me parece que sea así como el mejor mensaje que se pueda dar atrás. Yo creo que la gente se puede reír de otras cosas también. La telebasura para mí sería esos programas carentes de contenido, llenos de prejuicios, que abusan de un humor muy simple, ¿no? Muy soez, muy absurdo. Para mí eso sería la telebasura. O sea, no creo que la telebasura se caracteriza porque no hay un contenido y yo creo que tampoco hay un propósito. Posiblemente el propósito sería que maneja mucho la televisión norteamericana, que es el de entretener, pero es un entretenimiento muy burdo, ¿no? Exacto, o sea, hay como la idea de que la gente se puede entretener de esa manera, pero si uno revisa lo que pasaba, por ejemplo, cuando no había televisión y la gente iba a ver a los cómicos a las carpas, ¿sí? Era también un humor muy simple, pero que no caía en estos excesos que hay ahora, y que creo que, bueno, por la misma libertad de expresión, los mismos cambios sociales, pues se puede caer en esos excesos, ¿sí? Pero entonces eso es como utilizar la libertad de expresión pues para abusar de otros o dañar a otros, ¿no? O acrecentar los prejuicios que se tienen sobre ciertos grupos. Creo que sí. Te digo, yo cuando los he visto, o sea, te queda siempre un mal sabor de boca y es como pensar, ¿por qué tengo que estar viendo esto, no? O sea, ¿por qué tengo que estar viendo cómo se burlan de alguien o cómo reproducen ciertas cosas que muchos queremos que se superen, ¿no? Por ejemplo, a veces estas relaciones de género, estas cuestiones sobre los homosexuales. O sea, si a la vez estamos en el discurso político hablando de la ciudadanía, de la democracia, del multiculturalismo, de la inclusión, y de repente vemos esto en la televisión, pues parece que como que no va muy de acuerdo. No hay una congruencia, sí. Como hay mayor libertad de expresión, o sea, ya no nos tenemos que estar cuidando mucho de lo que decimos, porque podemos hablar ya de muchos temas que no se hablaban, no sé, en los años 50, en los años 60. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, pues pueden traer muchas ventajas, no sé, uno puede hablar de más temas, en la familia puedes hablar de más temas con tus hijos, en la escuela también, pero también se puede ir hacia el otro lado, ¿no? O sea, como hay tanta libertad, entonces
Pues a lo mejor no hay, no sé, no se van a decir maldiciones en estos programas, pero no se necesita, ¿no? Porque de todas maneras se está tratando mal a las personas, se está haciendo uso de los prejuicios para reírse, ¿sí? Entonces, bueno, como hay esa libertad, pues se puede hablar de esto, ¿no? Yo creo que sí, digamos, no podemos desandar ese camino, porque también la libertad de expresión, como te digo, ha traído otros cambios muy benéficos para la sociedad. Yo creo que la televisión debería entonces diversificarse, ¿no? O sea, porque la gente que hace televisión casi siempre te dice, es que eso es lo que la gente quiere ver, ¿no? Eso es lo que deja. Pero yo pienso que eso es lo único que hay, ¿no? O sea, quien no puede contratar un sistema de paga, pues va a ver eso, ¿no? Lo que hay en televisión, eso es lo que va a ver. Pero si a la vez tú le propones otras cosas, entonces ya veríamos qué es lo que pasa, ¿no? Yo creo que estamos en una época, y yo creo que cualquiera te lo puede decir, en el que trabajamos más de lo que trabajábamos antes y tenemos muy poco tiempo para dedicarnos. Generalmente estamos exhaustos y muy cansados. Y no estoy hablando solo de los profesionistas. La gente que está también laborando como obrero, como albañil, los vas a ver trabajando horas extras, los albañiles trabajando el sábado, el domingo, todo el día. O sea, ya no hay esto de que son las 12 del día del sábado a las 2 de la tarde y acabé mi trabajo. Porque la vida está muy cara, ¿no? Y porque el sistema económico en el que estamos metidos nos está exigiendo más. Yo creo que, y lo he platicado con mucha gente, muchos vemos la televisión para desconectarnos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la televisión no te exige nada, o sea, simplemente te exige que la aprendas y te sientes a verla, ¿sí? Entonces, yo creo que por eso la gente ve ahora la televisión, ¿no? Es una manera de desconectarse, de evadirse, ¿no? El Homo Videns. El Homo Videns. ¿Qué nos puedes un poquito sobre eso? De que sí estamos así como que está viendo una sociedad teledirigida o... Sí, él habla de que estamos desandando el camino del Homo sapiens, ¿no? Él dice, el Homo sapiens es el hombre que piensa. Y ahora estamos frente a un Homo Videns que es el hombre que ve, ¿no? Y entonces ya no pensamos tanto, solo vemos. Yo tengo mis dudas sobre eso, porque la gente, y él mismo lo dice al final del libro, pero ya digamos que es algo que no investiga tanto, que es, bueno, lo que sucede en Internet, ¿no? Pero yo creo que aún viendo la televisión, la gente no le llegan los mensajes directos, ¿no? O sea, nosotros tenemos cierta socialización, cierta trayectoria de vida, ciertos contextos que sirven como filtros a lo que recibimos de la televisión. Entonces no es que las cosas lleguen así y no las interpretemos y no las filtremos, ¿sí? Entonces, si bien sí hay pues ya más gente que ve la televisión y hay más aparatos de televisión en la casa, pues creo que la gente también hace otras cosas, no solo está viendo la televisión. Sí, sí. Que se les ofrecen. Sí, o sea, las cosas están ahí y el peligro es que se puedan normalizar, ¿no? Por ejemplo, con esto de la violencia, o sea, la gente lo está viendo hasta que se convierte en algo normal, ¿no? Algo de la vida cotidiana y entonces parece que ya no nos impacta y no nos mueve. Pero yo creo que eso se tiene que tomar con mesura. Yo creo que creer que la gente se traga los mensajes así, tal cual, sin procesarlos, es un mito. Entonces ahí nos falta, por ejemplo, hacer investigación para realmente saber, o sea, no solo suponer, sino saber qué tanto lo que pasa por televisión impacta directamente a las personas. Parte del lenguaje de los clichés que utilizamos. Pero habría que ver que más allá de esas palabras que se pueden a lo mejor convertir en un lenguaje común, o sea, los otros mensajes cómo llegan. Sin embargo, sí creo que, por ejemplo, la televisión tendría que tener otro tipo de propuestas, ¿no? Como te decía, aparte de estos. A mí yo creo que lo más peligroso que puede ocurrir con esto es la reproducción de ciertos esquemas o ciertos prejuicios o ciertas formas de pensar las cosas. A mí me parece muy claro que, por ejemplo, las relaciones de género muy tradicionales
están muy presentes ahí, ¿no? Las mujeres que salen en este tipo de programas siempre son, por ejemplo, mujeres objetos. Sí, ¿sí? Entonces, o son muy sumisas, o son objeto de burla, o son símbolos sexuales, ¿no? Entonces se juega mucho en este papel. No solo en la televisión local, sino si ves estos programas como Sabadazo, que parecen como que es solamente la diversión y todo, o sea, hay esas figuras de esos tipos de mujeres, ¿no? Y eso es lo que da más miedo, ¿no? Porque afuera están pasando muchas cosas y la televisión no está viéndolas ni dándoles la justa dimensión. Pasa también con las telenovelas. O sea, yo digo, bueno, sí, si las telenovelas son tan famosas y llegan a mucha gente, ¿por qué no haces otro tipo de telenovela? Que te sirva, por ejemplo, para contar qué están pasando con las familias, pero de una manera inteligente. No como lo hacen, por ejemplo, en Lo que callamos las mujeres o en Rosa de Guadalupe, ¿no? Todo se resuelve muy rápido y todos son felices. Me acuerdo haber visto un capítulo de telenovela, de una de las que acaban de terminar, donde hay una pareja muy madura, o sea, una pareja de unos 50 y tantos años, donde resulta que luego se van a casar y ella está embarazada, ¿no? Entonces me da la idea como el pensar, bueno, si una pareja va a estar unida, no puede estar unida si no tiene hijos, por ejemplo, ¿sí? Y están pasando muchos cambios porque las mujeres tienen otro tipo de vida y las telenovelas siguen hablando de la misma mujer de cuando empezaron las telenovelas, ¿sí? Y esos cambios no se están reportando, ¿sí? O se piensa en las familias únicamente en este sentido de familia tradicional, ¿no? Y cuando se presentan a las mujeres, por ejemplo, que trabajan, estas mujeres, pues hay muchos problemas en la familia y lo que te da a entender entonces es que si la señora estuviera en la casa, todo estuviera bien, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo veo más peligroso, ¿no? O seguir reproduciendo esta idea de que los homosexuales deben ser objeto de burla, para que no piensen que los aceptamos, o incluso esta burla que se está haciendo ahora de los viejos, ¿no? Que también me parece muy peligroso. O sea, en una sociedad en donde no hayamos qué hacer con los adultos mayores y todavía tienes un programa donde los dos casos que he visto de ancianos, un hombre y una mujer, son objetos de burla, entonces, ¿dónde colocas a los ancianos? Entonces, ahí esta idea de que llegar a ser viejo, pues es lo peor que te puede pasar en el mundo, ¿no? Y entonces esos viejos no encuentran acomodo, ¿no? Y la idea que te están presentando ahí, que es cuando tú llegues a esa edad, o sea, nadie te va a creer, no vas a servir para nada y lo único que pueden hacer de ti es burlarse de ti, ¿sí? Y ese es digamos que eso es lo peligroso de ese tipo de televisión. Yo creo que la televisión en sí misma, así como algunos llaman el cuarto poder, no es en sí misma. Yo creo que esa televisión es hecha por personas que son seres sociales, ¿no? Y que están reproduciendo mucho de lo que afuera está pasando, ¿sí? Pero adquieren responsabilidad porque lo están mostrando a mucha gente, ¿sí? O sea, si yo escribo un artículo en una revista académica donde digo un montón de barbaridades o no las fundamento, o sea, alguien me puede hacer una réplica, ¿no? O si estoy hablando así en un congreso, o sea, alguien va a venir a decirme, bueno, ¿en qué te apoyas? ¿Por qué estás diciendo tal cosa? O sea, si no es verdad o estás exagerando o algo. Y yo creo que eso mismo debería pasar con la televisión. Yo creo que tendríamos que hacer responsables a los que hacen el programa, ¿sí? O sea, simplemente decir es que eso es lo que vende no es suficiente, ¿no? Y pasó, por ejemplo, ahora que hablabas de publicidad, con la campaña de Tecate, ¿no? Cuando fue un grupo de mujeres y se puso afuera de Cervecería Cuauhtémoc y dijo, oye, no, porque estás presentando una idea de mujer, desde la tonta hasta no sé qué cosa, ¿sí? Y una revalorización muy fuerte de los hombres. Entonces yo creo que en esa medida pudiéramos hacer responsables a la gente que está haciendo ese tipo de televisión, a quien da la cara en la televisión y al que produce ese tipo de programas. Pero yo creo que para hacer eso también tenemos que tener una sociedad más educada. Entonces también falta responsabilizarse uno como miembro de esa sociedad. Sí, yo creo que también el sistema educativo tiene que hacerse responsable.
porque cuando uno tiene más educación, o sea, aspira a otro tipo de cosas, ¿no? O sea, ya no te divierte lo mismo, ¿sí? Entonces estás buscando otro tipo de programas en la televisión. ¿Cómo se puede atravesar? Es lo que te digo, es que habría a lo mejor, no sé, no sé qué tanto se pueda hacer ciertos controles, porque luego también entra esto de la libertad de expresión. Pero yo creo que si se diera un acuerdo, se podría decir, bueno, 50 y 50, o sea, presenta programas de los que tú crees que la gente quiere ver y presentemos otro tipo de programas, ofrezcamos algo más a la gente. Porque también es cierto que hay mucha gente que ve, por ejemplo, el Canal 28, ¿sí? Hay mucha gente que a lo mejor le va a gustar ver un programa sobre la vida salvaje en África, sobre los leones o algo. Entonces, le puedes presentar ese tipo de programas también, programas a lo mejor más informativos, de discusión. Hay gente que lo ve, hay mucha gente que también ve ese tipo de programas. Entonces, ofrece mitad y mitad, ¿sí? O sea, hay países en los que este tipo de televisión que tenemos aquí, muchos de ellos son los europeos, no pasa, ¿sí? Y si vas a hacer un programa de entretenimiento, pues hazlo con lo que se llama políticamente correcto, ¿no? O sea, no abuses de la libertad de expresión para reproducir prejuicios, para señalar a ciertos grupos. Si se supone que estamos en un contexto que está buscando precisamente que esa libertad se lleve a cabo, pero con los otros, no en contra de los otros. Exacto. O no han querido pensarle, echarle un poquito de... Sí, porque hay programas donde te pueden mostrar un país diferente, la cultura de otro país, la comida, todos estos que hacen de los viajeros que andan por el mundo, y son programas entretenidos, ¿no? Hay gente incluso muy graciosa para hacer este tipo de programas, para relacionarse con la gente del país, que te divierten y también te informan y te entretienen, ¿no? No tiene por qué ser aburrido. Yo creo que sí. Es lo que te digo, o sea, si las telenovelas son tan famosas, es un vehículo de comunicación importante, pues ¿por qué no presentas otro tipo de telenovela? O sea, yo creo que la gente también ya está cansada de la misma historia y la misma historia, porque es lo mismo, o sea, es la muchacha pobre que se casa con el rico, que al final se casan, o sea, es lo mismo, que el hijo se les perdió, ya no lo encuentran y se lo regalaron, es lo mismo. Pero, ¿y por qué el rating no lo marca así? Yo creo que si te acuerdas de otro tipo de telenovelas que han sido muy exitosas y no manejan exactamente esa historia, si se ha dado, la misma Televisa hizo Cuna de Lobos, por ejemplo, ¿sí? O cuando presentaron Nada Personal, o sea, la gente estaba viendo ese tipo de telenovelas. Lo que pasa es que lo otro también es como lo más seguro, ¿no? Y tú dices, hay cantidad de historias que se pudieran contar en una telenovela, o las telenovelas históricas incluso, o sea, han tenido su rating. Pero es un poco arriesgarse, y a veces lo que no quieren en la televisión es arriesgar el dinero. Exacto. Y finalmente en la televisión también, si están buscando, no sé, ganancias, pues es como acá afuera en el mercado el que vende otra cosa, o sea, también los empresarios se arriesgan, ¿no? Esa es su principal característica. Y hay quienes van a producir para nichos de mercado muy especiales. Entonces puede pasar lo mismo en la televisión. O sea, puedes ir identificando esos nichos de mercado y ofrecerles otro tipo de programación. Y a lo mejor ahí también, de repente, otros que no habías pensado también se enganchan con el programa. Pero hay que arriesgarse, hay que invertirle. Y yo creo que ellos han ido más bien a la segura, ¿no? Entonces siempre quieren estar ganando. Y ahí entonces se piensa más en la ganancia que en los espectadores. Entonces esta idea de que eso es la gente, eso es lo que quiere, ¿sí? O como decía Azcárraga, decía el que se murió el tigre, o sea, hago televisión para jodidos, pues no es cierto, o sea, no todos estamos jodidos, y hay gente pobre también esperando otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, porque si fuera así, entonces no habría gente creativa entre los pobres, no había gente que escribiera, no habría gente que nada, ¿no? ¿Y dónde están los sociólogos? ¿Por qué no hay sociólogos en la televisión? Fíjate que parece que no estamos, pero estamos. Siempre, al menos aquí, siempre damos entrevistas. Entonces damos entrevistas para radio, los periodistas vienen mucho a buscarnos.
y para la televisión. Entonces ahí estamos, siempre están preguntándonos qué pensamos y siempre lo decimos. Que no nos hagan caso es otra cosa. Pero te digo, recurren mucho a nosotros, ¿no? Sí, no siempre les decimos lo que quieren, porque también esa es otra cosa, ¿no? A veces vienen buscando una respuesta que ellos ya tienen. Vienen nada más para ver si reafirmamos lo que ellos ya piensan. Y a veces no lo hacemos, ¿no? Y a veces eso no les gusta y entonces ya no lo publican, ¿no? Pero sí estamos presentes. O sea, como asesores. Sí, ¿no? no, ahí sí no hemos sido requeridos. Y yo creo que porque finalmente vamos a cuestionar mucho de lo que hacen, ¿no? Y seguramente no les va a gustar. Por esa búsqueda de la ganancia, pues no es. Pero cuando son programas de mesas redondas, cuando hay que apuntar algo en una nota, o sea, siempre estamos ahí. Pues yo creo o sea, que debería de haber otro tipo de propuesta. O sea, digo, a lo mejor no al 100%, a lo mejor probar qué es lo que puede ir funcionando, ir identificando otro tipo de cosas, porque siempre se piensa en el público como algo homogéneo, y eso es una mentira. O sea, uno pudiera pensar, es que los regiomontanos eso es lo que quieren ver. O sea, ¿en qué tipo de regiomontano estás pensando? O decir, bueno, es que todos los pobres quieren eso. No es cierto. O sea, meter a todos en un saco yo creo que ha sido un error muy fuerte de los productores. Entonces, y están pasando muchas cosas en la sociedad. Están pasando muchas cosas muy interesantes que si hubiera una televisión más inteligente, estarían en la televisión. Y yo creo que la televisión se está quedando atrasada de todos los cambios que estamos viviendo. Y la gente entonces está recurriendo a las redes sociales. O sea, si la televisión no te informa de lo que está pasando en una ciudad, por ejemplo en este clima de violencia, por cuestión de seguridad o por lo que tú quieras, la gente de todas maneras se está informando. ¿Sí? La gente se habla por celular, la gente consulta las redes. Entonces les está escapando de las manos esto. ¿Sí? Y eso es porque no han querido ver realmente lo que está pasando.